de la Biblia. Para los que apuntan muy bien, los que deseen tomar apuntes muy bien, les va a servir, va a ser de bendición, hermano. El propósito que tenemos es que mejoremos en esta área que sabemos es neurálgica en esta iglesia, donde hace falta mayor crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios, donde se evidencian falencias muy básicas en personas con 10, 15 y 20 años sentados en una silla como esa, hermano. Y de verdad que se hace necesario hacer este tipo de trabajo de mi parte, y con esto pues por la pasión que me lleva, pues tratar de ayudarles. La otra parte la harán cada uno de ustedes en su estudio diario personal de la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Propósito de este estudio: conocer los orígenes de la Biblia, su historia, su propósito y los resultados que produce en todo ser humano que a ella se acerca. Repito, número uno, el propósito de este estudio: conocer los orígenes de la Biblia, su historia, su propósito y los resultados que produce en todo ser humano que a ella se acerca. Objetivo de este estudio: desarrollar en cada persona el deseo y el anhelo por el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, si en un examen yo le pregunto propósito del estudio de la Biblia, eso es lo que usted debe responder. Si le pregunto el objetivo del estudio de la palabra de Dios, lo que le acabé de decir es lo que usted debe responder. Gloria al nombre del Señor. Número 3, les hablé ya del propósito de este estudio. Número 2, les hablé del objetivo de este estudio, de la palabra de Dios. Y número 3, les voy a hablar del propósito de la Biblia, el porqué de la Biblia, el para qué de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Número 1, primer propósito de la Biblia: Dios revelarse, darse a conocer a sí mismo. ¿Cuál es el primer propósito de la Biblia, hermanos? Primer propósito de la Biblia, hermana Lady. Lo acabé de decir hace 3 segundos. Primer propósito de la Biblia, hermanos. Eso habla de la retentiva que tenemos. Hace 10 segundos lo dije. Bendito el nombre del Señor. Hermana María Elena, propósito de la Biblia: Dios revelarse a sí mismo y darse a conocer. O Dios revelarse y darse a conocer a sí mismo. Dios quiso, a través de las Sagradas Escrituras, mostrarle al ser humano quién es Él, cómo es Él y qué es lo que Él ama y lo que Él quiere. Segundo propósito de la Biblia: mostrar al hombre, a la humanidad. Siempre que hablamos del hombre no excluimos a la mujer, estamos hablando de la humanidad. Mostrar al hombre el plan de redención, el plan de salvación. A su nombre sea la gloria. Segundo propósito, ¿cuál es? Hermana Nicole, ¿cuál es el segundo propósito de la Biblia? Mostrar al hombre el plan de salvación. Si en un examen le pregunto cuál es el segundo propósito de la Biblia, ¿qué debe responder, hermana Lady? Debe estar aquí. Hermana Amanda, segundo propósito de la Biblia. El plan de salvación, el plan de redención. Muy bien. Primer propósito de la Biblia. Hermano Diego, hermano Daniel Hernández. ¿Quién? Dios revelarse, darse a conocer a sí mismo. Como Dios vio que usted y yo nunca podríamos llegar hasta Él, entonces Dios toma la decisión de acercarse, de darse a conocer, de mostrarse como Él es. Porque Él sabía que por nuestros actos, que por nuestras capacidades, jamás podríamos acercarnos a su presencia y menos descubrirle. A Dios nadie lo descubre, por eso la ciencia jamás lo podrá descubrir, porque a Dios nadie lo descubre. Él, de su propia voluntad, decide revelarse a la humanidad como ya lo hizo, pero también de manera puntual Él decide revelarse a cada persona. Por eso usted ahora está lavado por la sangre de Cristo. Por eso, porque Dios de su voluntad
quiso, hermano, quiso acercarse a usted y a mí, quiso darse a conocer. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esto? Querer darse a conocer a nosotros de manera voluntaria. Dios lo quiso hacer, hermano. Mensaje central de la Biblia tiene que ver con la salvación del hombre a través de un Salvador divinamente escogido. Les hablé ya del propósito de este estudio, del objetivo de este estudio, los propósitos de la Biblia, mínimo son dos. Ahora el mensaje central de la Biblia. Hay un mensaje que tiene una línea desde Génesis hasta Apocalipsis. Está conectado a través de todos los libros poéticos, libros históricos, libros escatológicos, o sea, libros proféticos. Escatología es la ciencia que estudia los eventos futuros o eventos proféticos, pero todo desde Génesis hasta Apocalipsis está conectado, como esta estructura de este edificio, que está conectado todo abajo, por los lados, todo está perfectamente conectado. Así es Dios, todo desde Génesis hasta Apocalipsis está unido entre sí, está conectado, nada se separa, lo uno lleva a lo otro, gloria al nombre del Señor. Entonces hay un mensaje central de la Biblia. ¿Cuál es, hermano? Si le preguntan cuál es el mensaje central de la Biblia, ¿qué va a responder en un taller que hagamos? Hermana Natalia, lo acabé de decir, ¿cierto? Sí lo dije, ¿cierto? Mensaje central de la Biblia. ¿Cuál es el mensaje central? Hay un mensaje central, una tesis. La Biblia tiene una tesis que se resume en una frase. Gloria al nombre del Señor. Hermana Ángela, mensaje central de la Biblia. Quiero ir así para que no suceda lo de los últimos 10, 15 o 20 años. Mensaje central de la Biblia. Hermana Heidi, mensaje central de la Biblia. ¿Perdón? Ese es el propósito de la Biblia. Mensaje central de la Biblia. Hermana Marilena. Mensaje central de la Biblia: la salvación del hombre a través de un Salvador divinamente escogido. Si en un taller le pregunto cuál es el mensaje central de la Biblia, si a usted le pregunta a alguien, bueno, ¿y ese libro? Un estudioso, alguien que estudie literatura, un intelectual, le dice, ¿y ese libro? ¿Cuál es la tesis de ese libro? ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia? 20. Dígame, entonces, ¿cuál es el mensaje central de ese libro que usted se la pasa cargando? ¿No le parece que sería vergonzoso si no sabemos qué decir? Que sería como para decir, perdí 20 años de mi vida. Porque si yo digo que esto es lo que yo conozco y que lo estudio todos los días y lo cargo y la gente me ve con él de arriba a abajo y de abajo a arriba, o de aquí a allá, de allá a aquí. Mensaje central de la Biblia, hermano Jonathan. Entonces vamos a adelantarnos a uno de los consejos para estudiar la Escritura, y es: tomen apuntes. Si usted se lo deja todo a su mente, cuando salga, ¿qué debe hacer usted? Acompañar su Biblia de unas hojitas en blanco dentro de su Biblia y un lapicero. Y cuando se vaya a estudiar la palabra del Señor, saca las hojitas en blanco y saca un lapicero y empieza a copiar. Hay estudiantes que se sientan ahí, son casos raros, son gente que tiene un nivel un poquito mayor desarrollado aquí,
y ellos no necesitan tomar apuntes. Y cuando todo esto se les pregunta, lo plasman en una hoja escrita. ¿Es su caso? ¿Es su caso? ¿No es su caso? Entonces, ¿qué hay que hacer? Ayudarse. ¿Cómo me ayudo? Se inventaron estos. Ahí en YouTube, vea la historia del lapicero. Y se inventaron esto. Yo siempre cargo mi Biblia. Entonces, cuando veo algo que necesito de bendición, entonces saco mi cuaderno, saco mi hojita o mi libreta de apuntes o mi cuaderno y saco mi lapicero y empiezo a apuntar. Porque si lo dejo, como siempre, si lo dejo todo a mi memoria, hay una curva de olvido que rapidito va a actuar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mensaje central de la Biblia: la salvación del hombre a través de un Salvador divinamente escogido. Personaje central de la Biblia. Hay unos objetivos, hay unos propósitos de la Biblia, hay un mensaje central de la Biblia. Luego, si hay un mensaje central de la Biblia, hay un personaje central en la Biblia. ¿Quién es? Adán, Eva, Abraham, Moisés. ¿Cuál cree usted que es el personaje, de acuerdo a lo que usted ha mirado, de acuerdo a sus 10, 15 años sentado escuchando mensajes? ¿Cuál puede ser el personaje central de la Biblia? ¿Cuál puede ser, hermano David? Dios. Dijimos que uno de los propósitos de la Biblia es mostrar al hombre el plan de redención, el plan de salvación. Dijimos que el mensaje central de la Biblia es ¿cuál, hermana Gladys? El mensaje central de la Biblia. A través de claro. Luego, si ese es el mensaje central de la Biblia, entonces ¿cuál es el personaje central de la Biblia? Y crearé enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, desde ahí aparece ya un vislumbre profético de quién sería el personaje central de la Biblia. ¿Cuál es el personaje central de la Biblia? Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el personaje central desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y al final termina diciendo: he aquí yo vengo pronto. Y el que lo oiga diga ven, y la iglesia diga ven. Y ahí termina la historia de las Sagradas Escrituras. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, usted lo ve absolutamente en todo el hilo profético, hermano. Antiguo y Nuevo Testamento, en todo está un mismo personaje y se llama Jesucristo de Nazaret. Alábelo en esta noche, hermano. Los invito a que usted lo adore. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué es la Biblia? Introducción. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Para usted, ¿qué es la Biblia? Si alguien le dice, para usted, ¿qué es la Biblia? Eso que usted me dice de Dios. ¿Qué es la Biblia? Para usted, ¿qué es la Biblia, hermano? ¿Qué es la Biblia? Hermana Laura, para usted, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios para el hombre y única norma autoritativa de fe y conducta. Eso es la Biblia. Es la palabra de Dios para el hombre y única norma de fe. Es nuestra única norma de fe. Aquí no creemos ni en el Corán, ni en los escritos de Carl Russell, ni en los escritos de tantos otros, hermanos, de tantos otros que han escrito. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios para el hombre y es además
la única norma autoritativa de fe y de conducta para la humanidad. La palabra Biblia es de origen griego y significa, ¿qué significa? Recuerda, hermanos, significa libros. Inicialmente era un plural neutro, pero desde el siglo XIII pasó a denominarse libro con sentido singular femenino y entonces se le llamó la Biblia. Gloria al nombre del Señor. ¿De qué origen es la palabra Biblia? ¿De origen qué? Griego. Griego. ¿Y qué significa? ¿Qué significa la palabra Biblia, hermana Claudia? Libros, ¿cierto? Libros. Bendito el nombre del Señor. Significa libros. Fue escrita en hebreo. ¿Qué parte de la Biblia fue escrita en hebreo? Hermana Adriana Pedraza, ¿qué parte de la Biblia fue escrita en hebreo? ¿Cuál, hermano? Toda. Hermano Javier, ¿qué parte de la Biblia fue escrita en hebreo? Toda. Ahí ya sacaron cero. Hermana Yulei, ¿qué parte de la Biblia fue escrita en hebreo? Lo decimos cantidad de veces en introducciones, en medio de mensajes. ¿Qué parte de la Biblia fue escrita en hebreo? Fue escrita en hebreo toda la parte del Antiguo Testamento. El hebreo antiguo se escribía de derecha a izquierda y lo hacían sin vocales y era muy parecido al fenicio. ¿Ha escuchado acerca de los fenicios? ¿Quiénes fueron los fenicios? También conocidos como cananeos. Se ubicaron al occidente del mar Mediterráneo. El alfabeto es el mayor aporte a la humanidad. Alguna vez en las pruebas del saber le dicen ¿cuál fue el mayor aporte de la humanidad de los fenicios? ¿Cuál fue? Si el hermano no logra escribir, pues usted lo está oyendo. El alfabeto fue el mayor aporte que ellos hicieron a la humanidad. ¿Quiénes? Los fenicios. Fenicios, también conocidos como cananeos, se ubicaron al occidente del mar Mediterráneo y el alfabeto es el mayor aporte a la humanidad. ¿Cuál fue el mayor aporte a la humanidad de los fenicios, hermano Diego? El alfabeto. Sencillo, ¿cierto, hermanos? Muy sencillo. ¿Amén? ¿O no? Amén. Ellos fueron los fenicios. ¿Qué hicieron? Perfeccionaron el sistema de escritura, resumiéndolo a solo 22 letras, que representaban los sonidos elementales de la voz humana, los cuales combinándose podía escribirse cualquier palabra. De eso nació nuestro alfabeto, el castellano. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Entonces, esos fenicios manejaban una pronunciación, hicieron un alfabeto y los hebreos tenían mucho parecido con ellos. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué, hermanos? En hebreo. Si se le pregunta en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento, no me vaya a decir que en portugués, que en español, que en castellano, que en chincha. No, nada de eso, hermano. Fue escrito en hebreo. Se escribía, ¿cómo se escribía el hebreo, hermanos? Número 1, sin vocales, y número 2, de izquierda a derecha. O sea, al revés de lo que nosotros escribimos. Nosotros escribimos de izquierda. ¿Cómo escribimos nosotros, hermano? Perdón, de izquierda a derecha. Ellos escribían de derecha a izquierda. En el sentido suyo sería al revés porque usted está sentado allá. Gloria al nombre del Señor. A excepción de algunos pasajes como Esdras, capítulo 4, versos 8 y 6. Y también el 18, Esdras capítulo 7, verso 12 al 16, Jeremías capítulo 10, verso 11, Daniel 2, 4 al 7 y el versículo 28, porciones que fueron escritas ya no en hebreo, ahora hay una porción, todas estas porciones que le he dicho fueron escritas en
arameo. Alabado el nombre del Señor. Por su parte, todo el Nuevo Testamento, estamos mirando la historia de la Biblia, estamos mirando la introducción que es la Biblia, cómo se conformó, cómo se hizo, de dónde provino, de qué idiomas. Bendito el nombre del Señor. Por su parte, todo el Nuevo Testamento quedó escrito en griego, porque el griego era el inglés de nuestra época, es decir, el griego era el idioma universal. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento, hermana Carolina? ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. En griego. Gloria al nombre del Señor. En total participaron aproximadamente unas 40 personas para que se escribiera la palabra de Dios en un lapso de 1600 años. Bendito el nombre del Señor. En total participaron aproximadamente unas 40 personas en un lapso de 1600 años. Esos escritos, ya los originales no se conservan, únicamente contamos con algunas copias de los manuscritos. Algunas copias quedan, ya los originales desaparecieron. Gracias a Dios, como Dios estaba en el asunto, Dios fue perdurando todo. Hizo que de alguna manera se guardaran manuscritos en vasijas de barro, por ejemplo los más conocidos, los del mar Mediterráneo, por allá en las cuevas del Qumran, que de pronto usted si es estudioso lo sabrá, hermano. Allá se encontraron varios de esos pasajes, de esos textos originales, y gracias a eso se pudo transcribir, y hoy en día tenemos la palabra de Dios en nuestros medios. Y eso, hermano, de que a través de 1600 años se demorara en construir la palabra de Dios, eso es una de las muestras, hermano, que esto es la palabra de Dios, porque de otra manera habría sido totalmente imposible, mi hermano. Eso demuestra que Dios está gerenciando todo este proyecto de construir una palabra que sea para bendición de nuestras vidas, amados. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermano? ¿Cuántos le damos la alabanza al Rey de Reyes? ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? Ya lo miramos. Pero ahora, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué usted cree que este libro es la palabra de Dios? Si alguien le pregunta, ya no qué es la Biblia, sino si alguien le pregunta, ¿por qué usted me dice que eso es diferente a los otros bestsellers, a los otros libros? ¿Por qué usted me dice, deme una muestra de que esto que usted tiene ahí es la palabra de Dios? ¿Qué le vamos a decir? Pero eran hombres. Me dicen, pero eran hombres. Eran hombres que iban al baño, eran hombres que pecaban, eran hombres que les daba rabia. ¿Por qué dice usted que la Biblia es la palabra de Dios? Si alguien le pregunta en su trabajo, en su estudio, un incrédulo, un profesor de su universidad, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? La existencia de la Biblia se debe al propósito divino de redención para el hombre, ya lo dijimos, fue por inspiración plenaria verbal. Dios por el Espíritu Santo inspiró tanto las ideas como la selección de las palabras en los idiomas originales. Entonces vamos a empezar a mirar evidencias de la inspiración divina, evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra dice, hermano, la misma Biblia dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que nos demande de la esperanza que hay en nosotros, hermano. O sea, usted tiene que estar preparado. Usted no le puede salir a la gente, no le pongo cuidado. Yo cuando voy a la iglesia no pongo cuidado. Entonces la gente le dice, entonces usted es muy mediocre. Bendito el nombre del Señor. Entonces usted está perdiendo el tiempo allá. Alabado el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué razones se dice que la Biblia es la palabra de Dios? Número uno, por su admirable unidad. Su admirable unidad, escrita por hombres y mujeres no conocidos entre sí, sin embargo parece como si todos fuesen de la misma época.
escrita por hombres y mujeres que nunca se conocieron entre sí, hermano, la mayoría. Por ejemplo, Moisés nunca se conoció con el apóstol Pablo, con el apóstol Pedro, con Juan. Sin embargo, parecen como si hubiesen vivido en la misma época. La Biblia tiene una admirable unidad entre sí. Alabado el nombre del Señor. Número 2, se dice que la Biblia es la palabra de Dios por su superioridad en moral, literatura y leyes. 3 cosas. Y ese es el punto 2. Se dice que la Biblia es la palabra de Dios por su superioridad, número 1, en moral. Ningún otro libro habla tanto acerca de los principios morales como lo es la palabra de Dios. Es más, tiene algo que identifica todos los demás libros. Si usted estudia las biografías de los grandes héroes de la humanidad, Simón Bolívar, nómbreme otro, Simón Bolívar, Napoleón Bonaparte, Carlomagno, Cristóbal Colón, todos esos próceres de la humanidad, usted notará que la biografía se esfuerza por ocultar los errores y las descualidades de esos personajes. Pero la palabra de Dios, usted ve que presenta a sus personajes con sus virtudes, pero también con sus defectos y los muestra tales y como son. Alabado el nombre del Señor. Entonces, esa es una de las razones por las cuales decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Número 1, por Ana Jessica Arenas, por su admirable unidad. Los personajes no se conocieron, muchos de ellos entre sí, sin embargo parece como si hubiesen sido contemporáneos. A su nombre sea la gloria. Número 2, ¿por qué, hermanos? Por su superioridad en moral, pero también en literatura. Se encuentran diferentes figuras y géneros literarios. Ahí hay metáfora, ahí hay hipérbole, ahí hay ironía, ahí hay un montón de cosas, hermano, de la parte literaria. Alabado el nombre del Señor. Ninguno. Hay poesía. En poesía, hermano, por ejemplo, el libro de Job, se cree que la mayor parte es poético. Gloria al nombre del Señor. Es una riqueza, hermano, algo tan sobrenatural, algo tan glorioso que usted, si lo desprecia, si lo tiene a un lado, si usted lo tiene por allá archivado en un cajón y solo lo toma para venir a la casa de Dios, tiene en sus manos una mina de oro, está sobre un tesoro y muriéndose de hambre. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué razones la Biblia es la palabra de Dios? Número 1, por su admirable unidad. Número 2, por su superioridad en literatura, en moral y en leyes. Es más, yo no he estudiado abogacía, no sé si hay aquí un estudiante de abogacía, pero creo que una de las materias es que tienen que leer la ley de Moisés y aprendérsela de memoria. Porque todas las leyes de los diferentes gobiernos del mundo, todas las leyes de los diferentes gobiernos del mundo tienen como base la ley de Moisés. Todos los que se gradúan en abogacía tienen que, por obligación, así sean incrédulos, así sean ateos, lo que sea, les dejan como base que se estudien toda la ley de Moisés y aprendan todo lo que Moisés habló en la ley. Alabado el nombre del Señor. ¿Será la Biblia la palabra de Dios? Qué maravillosa es la palabra de Dios. Démosle gloria al Señor. No hay libro que se le asemeje. Ninguno como él. Tercera razón por la cual se dice que la Biblia es la palabra de Dios, por el cumplimiento de sus profecías y promesas, tal y como fueron predichas. Se dijo que Jesús nacería en Belén y nació en Belén. Se dijo que nacería de una virgen y nació de una virgen. Que padecería muerte, que sería traspasado, que sus vestidos serían repartidos, etcétera, y tal y como se profetizó miles de años antes, así se cumplió. Alabado el nombre del Señor. O sea, todo lo que la Biblia ha dicho en el Antiguo Testamento que sucedería, todo ha estado sucediendo al pie de la letra. Y lo que falta por suceder y por cumplirse, todo se cumplirá, porque ni aún una tilde ni una jota dejará de cumplirse, amado hermano. Porque Él viene de Dios, de un Dios perfecto. Oh, alabe al Señor, hermano. Viene de un Dios perfecto. Su nombre sea la gloria. Tercera razón, dijimos, por la cual decimos
decir? Por el cumplimiento de sus profecías y promesas. ¿Por qué usted dice que la Biblia es palabra de Dios? Por el cumplimiento de sus profecías. ¿Cómo así? Todo lo que se predijo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Alabado el nombre del Señor. Cuarto, primero por su admirable unidad. Por eso decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si le pregunto en un taller, deme las 4 razones por las cuales decimos, como mínimo 4, aunque hay más. Deme 4 razones por las cuales decimos que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué va a responder? Eso lo recuerda ahora, dentro de media hora ya no lo recordará. Por eso debe copiar. Número 4, por su indestructibilidad. Número 4, por su indestructibilidad. ¿Qué significa indestructibilidad? No puedes hacer. Que no se puede destruir. Imperios completos han luchado por desaparecerla. Concilios como la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, bajo custodia la tuvieron. Recuerde que hasta hace unos años solamente el sacerdote lo leía y lo hacía en latín para que nadie pudiera entender. Terrible, hermano. O sea, si aquí le enseñamos en castellano que usted puede entender y a veces se queda nulo el mensaje, no llega. Imagínense que vengamos acá y le hablemos en latín. ¿Cómo sale la gente? Vacía, sale hueca. Escuchó un mensaje pero no lo entendió. Amén. Y para uno poder interiorizar algo debe entenderlo, debe comprenderlo, debe saber cuál es su idea central para que entonces se pueda quedar en el corazón para siempre. Imperios completos han luchado, concilios como la Iglesia de Roma la tuvieron apresada, la tuvieron encadenada bajo custodia. Hasta hace algunos siglos, hermano, la Biblia era solamente uso exclusivo de una tradición religiosa. La gente no la podía tener entre el pueblo. Gracias al Señor, hermano, Dios hizo un milagro. Dios usó a un hombre llamado Martín Lutero de Gutenberg, Alemania, que Dios usó para el tiempo de la Reforma, y desde entonces todo empezó a cambiar. Alabado el nombre del Señor. Por el propósito de redención para el hombre, Dios metió su mano. Gloria al nombre del Señor. Quemaron miles de Biblias en diferentes épocas. Cuando el socialismo se quemaron miles de Biblias. Imperios políticos, repito, como el comunismo, quemó miles de Biblias en diferentes plazas en Moscú y en otros lugares. Se hicieron arrume de miles de Biblias y las quemaron. Y muchos de ellos, Carlos Marx, en una ocasión, después de quemar un montón de Biblias, dijo: hoy estamos enterrando al cristianismo. Pero el cristianismo no ha sido enterrado, hoy está más vivo que nunca. Porque procede de un Dios vivo, inmortal, indestructible. Lo invito a que usted lo alabe, hermano. Aleluya. También decimos que la Biblia es la palabra de Dios por su universalidad. Es el libro más vendido en el mundo hoy por hoy. El libro más vendido en el mundo, amado hermano, por su universalidad. Gloria al nombre del Señor. Es única en circulación. La Biblia ha sido leída por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Se han producido más copias en ella en su totalidad y más porciones y selecciones que cualquier otro libro en la Biblia, en la historia del mundo, hermano. La Biblia es el libro más vendido, de mayor circulación. Además, tal es así, hermano, que fue el primer libro formal que se publicó y se llamaba la Biblia Vulgata Latina. Alabado el nombre del Señor, que fue escrita en latín. Esta fue impresa en la prensa de Gutenberg, Alemania, por Martín Lutero. O sea, es tanto, hermano, el poder que tiene la palabra del Señor, que fue el primer libro oficial que se escribió. Antes de que cualquier otro bestseller, antes que cualquier otro libro, la Biblia fue el primer libro que se escribió. A su nombre sea la gloria. ¡Qué grande es Dios, amado hermano!
Bendito el nombre del Señor. Verdades científicas desconocidas también. Esa es otra razón por la cual decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Por sus verdades científicas desconocidas por sus escritores. Por ejemplo, allá en Job capítulo 22 verso 7 se nos dice que la Biblia flota. Eso vino a ser descubierto muchos años después, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. Miles de años después, la tierra flota. Job 22:7. Además, Isaías dijo que la tierra era redonda. Isaías capítulo 4, capítulo 40, versículo 22. Después se le atribuyó a un hombre llamado Cristóbal Colón, que fue el que descubrió que la tierra era redonda. Miles de años antes, ya Dios a través de Isaías estaba diciendo que la tierra era redonda y que la tierra flotaba. Miles de años todavía más a través de un hombre llamado Job. A su nombre sea la gloria. Miles de años después descubrieron que en realidad la tierra estaba flotando. Y también descubrieron después que la tierra era redonda, pero ya Dios lo venía diciendo. Oh, porque Él es Dios, amado hermano. Gloria al nombre maravilloso del Señor. También decimos que la Biblia es la palabra de Dios por su veracidad de sus referencias históricas. Cantidad de antropólogos, arqueólogos dicen que realmente ocurrió lo que la Biblia afirma. Usted, por ejemplo, lee diferentes ve, por ejemplo, Nat Geo, National Geographic y otros, hermanos, que hablan de la historia, y usted ve que ellos dan crédito, hermano, a lo que la Biblia y la palabra de Dios dice. Bendito el nombre maravilloso del Señor para siempre. Por su poder transformador. Amén. Por su actualidad permanente, más actual y vigente que el periódico de mañana. Bendito el nombre del Señor. Por su imposibilidad de ser de origen humano, pero aplicable al ser humano, porque la Biblia es completamente aplicable a cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Alabado el nombre de Jesús. Además, tenemos que decir en esta noche que la Biblia tiene una unidad divina en todos sus libros inspirados. La Biblia tiene una unidad divina en todos sus libros inspirados. Estos se relacionan principalmente con, número uno, una persona. Todos los libros inspirados en la palabra del Señor se relacionan, número uno, con una persona, y esa persona es Cristo. Cristo, que es el personaje central de la Biblia. Amén, amado hermano. El tema central de la Biblia es la salvación. Lo acabamos de decir, ¿cierto que sí, hermano? Un propósito, y es la redención. Mire, qué interesante. Una persona, Cristo. Un tema, la salvación. Un propósito, la redención. Una familia, Abraham y su simiente. ¿Por qué? Porque la familia siempre ha estado en el corazón de Dios, de ella. Bendito el nombre del Señor. Y es a través de ella que Él ha desarrollado sus propósitos con toda la humanidad. Allá en Génesis 12:3, Dios le dijo a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso habla de que Dios ama a la familia, de que Dios procura siempre bendecir los hogares, transformar la familia. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos alabamos a Dios en esta hora? Denle una alabanza al Señor en esta hora. A su nombre está la gloria. A su nombre está la gloria. Y con esto voy terminando, amado hermano. La Biblia tiene tanto poder en sí misma que por su lectura, estudio y posterior aplicación, miles y millones en todo el mundo hemos experimentado su magnífico poder transformador. Bien lo dice el Salmo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aleluya.
La Biblia tiene tanto poder en sí misma que por su lectura, estudio y posterior aplicación, miles y millones en todo el mundo hemos experimentado su magnífico poder transformador. Número 1, personas con profundos vacíos en el corazón hemos sido animados, fortalecidos y restaurados por la palabra de Dios. Número 2,